Muy buenos días, mis niños. Hoy en el área de lengua vamos a trabajar los tipos de texto. Como el contenido es muy largo, lo vamos a dividir en dos partes. Es decir, el día de hoy comenzamos con los textos narrativos, los textos descriptivos y los textos epistolares. Entonces, es importante que recordemos que la lectura es una experiencia única, la cual nos lleva a conocer un mundo sin fin de muchas aventuras. Entonces, vamos a conocer un poco más sobre los textos que vamos a encontrar en esas lecturas. Vamos. Como lo mencioné en la introducción, hoy hablaremos de los tipos de textos. Primera parte. La narración es la forma en que se escribe la mayoría de las novelas y los cuentos. Y estos pueden ser orales o escritos. Hablar de cuentos es algo maravilloso, porque a través de ellos conocemos todo lo que queremos. Aprendemos cómo es el mundo, cómo son las relaciones humanas, cómo son los viajes. Es decir, podemos viajar a través de la lectura y cómo nos encantan los cuentos desde que estamos pequeños. Entonces, todas esas lecturas están constituidas en los textos narrativos. Por lo tanto, la narración es una forma de hablar o escribir que consiste en contar o relatar una serie de acontecimientos, ya sean reales o imaginarios, de tal manera que juntos conforman una real historia. Los textos narrativos son aquellos que relatan un acontecimiento o una serie de acontecimientos, y repito, reales o imaginarios. Elementos del texto narrativo. Todo texto narrativo presenta tres grandes elementos que son imprescindibles para conformar una verdadera historia, como son los personajes, el tiempo y el espacio. Veámoslo detalladamente. Los personajes son los seres que realizan las diferentes acciones dentro del relato, ya sean personas, animales o cosas. ¿Se acuerdan? Las fábulas están constituidas por personajes y esos personajes son animalitos. Los personajes pueden ser principales, que son los protagonistas del relato. A través de ellos giran todas las acciones. Ellos son los que representan la parte principal de las historias. Los personajes secundarios son los que ayudan y participan en la construcción del relato. A veces son los buenos o son los malos. También apoyan y obstaculizan las acciones de los personajes principales. El tiempo. El tiempo indica el momento que suceden los hechos. Estos pueden ser en pasado, en presente o en futuro. El espacio es el lugar o los diferentes lugares donde ocurrieron las acciones. Las partes del texto narrativo. Es importante recordar que en un texto narrativo siempre hay un orden y los hechos se pueden relatar en forma real o imaginaria, también en forma oral o en forma escrita. Y estos deben tener un orden determinado. Primero ocurre una acción, luego puede ocurrir otra, y así sucesivamente hasta llegar a la acción final o al desenlace. Entonces, veamos bien las partes del texto narrativo. El inicio es la presentación de la historia. Se dan breves descripciones de los personajes. El espacio
y el tiempo en que suceden los hechos. Es decir, ubican en tiempo, en espacio, donde ocurrieron las acciones. Es cuando comenzamos diciendo había una vez. El nudo o el desarrollo es la parte más extensa del texto, ya que se explica lo que sucede, es decir, se desarrollan las acciones. El desenlace o final es la parte final de la narración. En ella se resuelven los conflictos y se concluye el relato. Por lo tanto, las partes del texto narrativo son inicio, desarrollo y cierre, o inicio, nudo y desenlace. ¿Por qué? Porque toda historia está dividida en 3 partes. Ahora bien, vamos a conocer el segundo texto, que significa el texto descriptivo. La descripción consiste en explicar por medio del lenguaje cómo son las personas, los animales, lugares o cosas. Esta puede ser tanto oral como escrita. ¿Se acuerdan cuando estábamos trabajando los adjetivos? Los adjetivos nos ayudaban a describir las cualidades, describir la parte física de qué, de las personas, de los animales o de las cosas. Es importante recordar que esas palabras forman parte de un texto descriptivo. Al describir utilizamos palabras adecuadas para referirnos a las cualidades de algo como forma, tamaño, partes, colores, texturas, olores o gestos. Todas estas cosas forman parte de una descripción y nos ayudan a dar detalles con relación a lo que nos están solicitando. Aquí tenemos el ejemplo de un texto descriptivo donde está detallando cómo es una jirafa y todo lo que tiene que ver lo concerniente con ella. Por cierto, existen diferentes tipos de descripciones. Descripciones de lugares, de personas, diferentes tipos de descripciones como se le llaman relatos, retratos, son algunas unas más grandes que otras y unas son tipo de descripciones externas, otras son internas. ¡Wow! Hay un sinfín de tipos de descripciones, pero nosotros en este momento solo vamos a conocer las cualidades y las características. Ahora vamos a hablar de otro tipo de texto que se llama los textos epistolares, es decir, las cartas. Los textos epistolares son mensajes escritos que dirigimos a personas que se encuentran ausentes y a cierta distancia de nosotros y no podemos comunicarnos directamente con ellos. A este tipo de texto lo llamamos carta. Este tipo de texto era muy popular en la antigüedad, ya que han sido desplazados por la tecnología. Sin embargo, siguen siendo muy importantes a la hora de comunicarnos con personas que no llega el internet, donde no llega los celulares, donde no llega la tecnología. Ahora bien, vamos a ver las partes de una carta. Lo primero que vamos a encontrar es el lugar y la fecha. Luego, el saludo, el cuerpo o el contenido de la carta, la despedida y la firma. Veamos un ejemplo. Fíjense este ejemplo. Dijimos que la primera parte es el lugar y la fecha, es decir, el nombre de la ciudad y la fecha donde fue escrito. Luego, el saludo. En este caso es querida abuela. El saludo que dice a quién va dirigido la carta. El cuerpo es el cuerpo de la carta, es lo que dice la carta, es lo que se quiere contar, es lo que vas a explicar, lo que vas a detallar. Lo siguiente es la despedida, que es la frase para terminar el comunicado y despedirse del receptor, es decir, del que va a recibir la carta. Y por último, la firma.
el nombre de quien escribió esa carta. Los textos epistolares lo podemos encontrar mucho en la literatura, en libros donde fueron parte importante de un tipo de narración. Espero que te haya gustado esta clase, ya que este tema es muy importante. Es muy bonito, ya que consideramos que es parte de lo que es la literatura y nos va a ayudar a enriquecer mucho nuestro vocabulario. Aprender a leer, aprender a tenerle gusto al hábito de la lectura es importante en nuestra vida. Y por eso los invito a siempre tener en cuenta lo que es la lectura,